Dios te bendiga. Seguimos avanzando en nuestros 10 días de oración y de verdad que ya sentimos que es una rutina. Sin embargo, hemos ido creciendo en el nombre del Señor. Sentimos que la familia de oración se va haciendo más grande, más fuerte y gloria a Dios, porque sé que ha ido respondiendo oraciones, llenando corazones, transformando vidas. En esta hora queremos avanzar para el estudio de la palabra de Dios en unos minutos que siempre apartamos cada noche para que de esa manera poder desarrollar nuestro programa de 10 días de oración. Hoy bajo el título Amemos a nuestra familia de fe como lo hace Jesús. Y yo quisiera que oremos, porque hoy nos vamos a envolver en la lectura del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 47, y yo sé que grandes verdades vamos a abrazar juntos. Inclina tu rostro y oramos al Señor. Padre, venimos a tu santa palabra nuevamente y venimos buscando esas lindas verdades, ser alimentado, ser instruido, ser abrazado por esas palabras de amor. Por eso en esta hora, Señor, te doy gracias porque nos permite llegar a cada hogar a través de Radio Amanecer, porque ha permitido que corazones de jóvenes, niños, adultos puedan estar atentos a tu palabra. Señor, no queremos más que tú seas glorificado, queremos que tu voz se escuche a través de tu palabra en todos los rincones de esta tierra, para que en el nombre del Señor nos podamos sentir instruidos, enviados, empoderados, desatados para ir a hablarle a este mundo de un Cristo que salva y sana. Te pedimos, Señor, en esta hora que nos bendiga al estudiar tu santa palabra y que nos envuelva en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Este día queremos avanzar en el estudio de la palabra de Dios. Y en nuestro avance queremos hablarte acerca de cómo la familia de la fe fue creciendo en el Nuevo Testamento, específicamente la iglesia primitiva. Era notarse inmediatamente el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y estos empezaron a hablar sin temor a la muerte, sin límite de territorio ni frontera. Es interesante ver cómo la iglesia iba creciendo. Es algo que ocurre en el libro de los Hechos y se tomó tiempo para tomar las medidas y mirar las personas que iban entrando según iban entrando a los grey del Señor. La familia iba creciendo y algunas verdades son importantes que hoy podamos abrazar. Por ejemplo, leemos juntos en capítulo 2, versículo 41 al 47 del libro de los Hechos y nos vamos a dar cuenta de cómo crecía la iglesia de Dios. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso es aparte de los 5,000 que habíamos mencionado. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, escucha esto, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hoy en día nosotros tenemos la iglesia como un referente mundial. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia que hoy se conoce como una de las iglesias más organizadas del mundo y que también se extiende en todo el mundo. El hecho de asumir el compromiso presentado en la iglesia primitiva de ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, nos ha colocado a nosotros exactamente en la tesitura de que la iglesia va creciendo. El hecho de usar a los niños, a los jóvenes, como instrumento de la gracia de Dios. El hecho de motivar a todos a usar sus talentos
nos ha permitido colocarnos en la posición de ser una iglesia que crece, una iglesia que se multiplica. Alabamos el nombre del Señor, porque cada día en la iglesia adventista entran miles y miles de personas, conformando hoy en día una iglesia de más de 25 millones de adventistas en todo el mundo. Una familia de fe que crece, que avanza, que aumenta. El título del mensaje de hoy: amemos a nuestra familia de fe como Jesús también lo hace. Es un llamado especial a cada uno de nosotros. Es un llamado a entender que mientras nosotros vivimos en este mundo y estamos en esta tierra, el Señor ha dejado y ha asignado un pueblo el cual se reconoce como el remanente de Dios. Pero es una iglesia que está en construcción, como decía el pastor Herrera. Es una iglesia que todavía va avanzando. Es una iglesia que aún continúa ante los desafíos, entrando personas que están llenas de defectos como lo estoy yo y como lo estás tú. Por tanto, ¿cuál es la clave para poder convivir y seguir creciendo? ¿Cuál es la clave para poder nosotros desarrollar una iglesia que pueda alcanzar a otros, a los vecinos, a los amigos, a las personas que no han sido alcanzadas? La clave está en el libro de los Hechos. La Biblia dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. La iglesia recibía personas, se añadía personas y venían personas. Pero ¿a qué ambiente venían esas personas? Dice la palabra de Dios: todos los que habían creído estaban juntos, según el versículo 44 de Hechos capítulo 2, juntos y tenían en común todas las cosas. Qué hermoso ambiente, qué hermosa actitud. Una iglesia unida, una iglesia que estaba junta, una iglesia que compartía las necesidades, que comprendía la necesidad de los demás. Una iglesia que crecía, pero que según se añadían las personas, encontraban un ambiente de amor, un ambiente de crecimiento, de estudio de la palabra. Fíjate que es en el libro de los Hechos que se presenta cómo tuvieron que escoger diáconos para atender a las viudas, cómo se vendían las posesiones y se repartían entre todos, cómo un espíritu de entrega, de unidad, era el que se vivía en todo lo que era la primera iglesia, esa iglesia que crecía. Hoy en día, aun cuando la iglesia es grande, aun cuando la comunidad cristiana es una comunidad inmensa, se necesita hospitalidad, se necesita amor. Se necesita estar unido como la clave. ¿Unido en qué? Unido en el Espíritu Santo, unido en la palabra, unido en la misión. Hoy en día nosotros estamos siendo llamados a que podamos vernos como lo que somos, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Jesús ama a su iglesia. Jesús dice que su iglesia no será conmovida. Jesús defiende esta iglesia. Por lo tanto, si alguna actitud debiera tener un hijo de Dios hoy en día por la iglesia, es el mismo amor que tuvo Cristo. Fíjate lo que dice el manuscrito 95. Estos manuscritos inéditos de Elena de White, del 1907. En el párrafo 17, esto leyéndolo en la versión del inglés, dice: cuando la gracia de Cristo se expresa en las palabras y obras de los creyentes, la luz brillará para aquellos que están en la oscuridad. Porque mientras los labios alaban a Dios, la mano se extenderá en beneficio para ayudar a los que perecen. Qué hermoso cuando nos unamos en la alabanza, cuando seamos un pueblo que alabe y glorifique el nombre de Dios. Yo le doy gracias al Señor por la iglesia adventista del séptimo día, porque fíjate cómo nos unimos en el estudio de la palabra. La iglesia adventista tiene un solo estudio en todo el mundo. Nos unimos en tener una emisora como esta. Es sostenida por cada peso que los hermanos en cada lugar de nuestro país dan. Nos unimos para construcción de templos, nos unimos para muchas cosas. Y la Biblia dice, el Espíritu de Profecía dice, que cuando nos unamos, la mano de Dios se extenderá para hacer brillar la luz en los que están en tiniebla. Tu unidad y mi unidad será testimonio. Y el testimonio es clave para que el mensaje sea expandido en toda la tierra.
Tu unidad y mi unidad será la luz que brille porque hemos sido escogidos por Dios. Escogido para ser la sal de la tierra, escogido para alumbrar a este mundo. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad buscar en la sabiduría del Señor cómo unirnos para seguir avanzando. Continúo leyendo el manuscrito inédito 95 de 1907. Miren cómo dice aquí. Leemos que en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, ningún hombre dijo que nada de lo que poseía era suyo. Todo lo que poseía se destinaba al avance de la maravillosa reforma, la obra de Dios creciente. Y miles se convirtieron en un solo día, cuando el mismo Espíritu mueve a los creyentes de hoy. Y ellos devuelven a Dios lo que es suyo con la misma generosidad, se llevará a cabo una obra amplia y de gran alcance. Es necesario el recurso humano, pero también es necesario los recursos que el Señor ha puesto en manos de todos nosotros. Pero ¿cómo lo hace el Señor? Número uno, Dios ha hecho de su pueblo un gran pueblo. Millones y millones. Número dos, Dios ha dotado de su pueblo de hombres y mujeres llenos de talento que pueden usar sus talentos en la causa del Señor. Número tres, Dios ha dado bienes a su iglesia, bienes que pueden ser usados en la causa de Cristo. Por eso, la unidad de la iglesia no consiste solamente en ir al templo, allí cantamos. Sí, eso es parte y Dios usará esto con poder, pero también necesitamos colocar nuestros talentos, nuestro esfuerzo, nuestros recursos en las manos del Señor. El mensaje del primer ángel en el capítulo 14 de Apocalipsis, que anuncia la hora del juicio de Dios y que exhorta a los hombres a que le teman y adoren, tenía por objeto separar de las influencias corruptoras del mundo al pueblo que profetizaba ser de Dios y pretenderlo para que viera a su verdadero estado de mortalidad y apostasía. Con este mensaje, Dios había enviado a la iglesia un aviso. De ser aceptado, había curado los males que le tenían apartados de él. El mensaje decía que debíamos temer a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Una iglesia llamada a levantar su voz en el tiempo final. Una iglesia llamada a hablar con denuedo en el tiempo final. Por eso en el conflicto de los siglos, página 376, el llamado es a que nos levantemos. La muchedumbre de los creyentes era de un mismo corazón y de un mismo sentir, de una misma alma, y hablaron la palabra de Dios con denuedo, anunciando cuando el Señor añadía a la iglesia a los salvos en el día a día. Hoy en día tenemos un mensaje. Hoy en día somos un pueblo escogido. Hoy en día somos una nación santa de Dios. Hoy en día tú y yo hemos sido llamados para ser el pueblo que anuncie las verdades y las virtudes. Para eso tenemos que unirnos. Y me llega a mi mente una gran iniciativa que tiene la Iglesia Mundial. Una Voz 27 es un evento que escucharemos mucho de esto porque se está haciendo un llamado nacional, mundial, a que nos unamos a una sola voz, un solo mensaje al Cristo que hoy vive y reina por los siglos de los siglos, diciéndole a nuestros vecinos, diciendo a nuestros hermanos con un mismo entusiasmo que Cristo viene pronto. Necesitamos unirnos, necesitamos ser uno en Cristo Jesús. Testimonio para la Iglesia en el tomo 8, en la página 252, en el primer párrafo dice: los creyentes debían continuar cultivando el amor que llevaba el corazón de los apóstoles después del derramamiento del Espíritu Santo. Debían proseguir adelante y obedecer gustosos el nuevo mandamiento: que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, según Juan 13:34. Debían vivir tan unidos con Cristo que se vieran capacitados para cumplir sus requerimientos. Debían abrazar el poder de un Salvador que podía justificarlo por su justicia. Ese es el llamado de Dios. ¿Qué debió hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? Así como ocurrió en el Pentecostés,
que ellos se unieron en amor, continuar en amor. La promesa del Espíritu Santo es para nosotros hoy y la estamos viviendo. Ahí tenemos la influencia del Espíritu Santo en medio nuestro. La iglesia que ha crecido es gracias al Espíritu Santo. La influencia de alcanzar naciones completas es gracias al Espíritu Santo. El llegar a los corazones de miles y millones de personas es gracias al Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el llamado? Necesitamos seguir en amor. Necesitamos reavivar la llama del amor, del compañerismo. Hay que volver a esas sendas antiguas donde un pueblo que comparte, que parte el pan, que aprende la palabra, que predica el mensaje. Yo quisiera leer una última cita en Hechos de los Apóstoles, en la página 437. En el segundo párrafo dice, después que descendió el Espíritu Santo, cuando los discípulos salieron a proclamar al Salvador viviente, su único deseo era la salvación de las almas. No había otro deseo, mi querido hermano. No había otro norte, mi querido amigo. No había otra meta. Ese fuego, ese entusiasmo, ese vivir, ese avanzar, era alcanzar a alguien más. Por eso Juan vivió y Juan fue echado en un caldero de aceite caliente, pero siguió viviendo y siguió predicando, escribió libros, escribió cartas, porque había en él el fuego de alcanzar a otro. Se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos. Eran compasivos, considerados, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por la causa de la verdad. En su asociación diaria revelaban el amor que Cristo le había enseñado. Por medio de palabras y hechos desinteresados, se esforzaban por despertar ese sentimiento en otros corazones. Qué maravillosa cita, qué maravillosas palabras. Este era el espíritu de que se vivía en la iglesia primitiva y el llamado que Dios está haciendo a cada uno de nosotros en estos 10 días de oración mundial. Es un llamado, el llamado de que podamos amar a nuestra familia de fe, así como Jesús lo hizo, que podamos unirnos en el amor, que podamos avanzar todos unánimes en el Señor. Quizás hay aquí en medio nuestro algunos que dices, yo quiero ser aquella persona que sea instrumento de Dios para amar la familia de fe. Yo quiero estar convencido, yo quiero que crezca la iglesia, yo quiero que mi oración se una a la oración de otra madre como madre, mi oración se una a la oración de otro joven como joven, mi oración se una a la oración de otro esposo, otro hombre, otro padre, como esposo, como padre. Yo quiero que otros sean alcanzados en el nombre de Jesús y esa unidad dará como resultado que el mundo sea alcanzado. Y una vez el mundo sea alcanzado, entonces dice la Biblia que Cristo vendrá a la tierra. Vamos a orar, vamos a unirnos en oración. Vamos a dar gracias a Dios por la iglesia. Vamos a dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Vamos a dar gracias a Dios porque Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y en esta oración, dile, Señor, ayúdame a ser un ente de unidad en mi iglesia, de amor, de comprensión. Ayúdame a ser esa persona que en vez de traer división, trae unidad. En vez de traer pleito, trae gozo y alegría. Oramos juntos. Padre, gracias. Gracias por darnos esta oportunidad. Gracias, Señor, por llamarnos de las tinieblas a la luz admirable. Gracias por escogernos como pueblo, Señor. Sabemos que lo hiciste no por nuestro nombre, no por nuestra perfección, sino por tu amor. Y hoy somos parte de una gran iglesia. Somos parte de una familia de fe. Somos parte de una iglesia que se une en estos 10 días de oración. Somos parte de un Dios que nos ha llamado y nos ha escogido. Te suplico, Señor, que en el nombre de Jesús, tú puedas escuchar la oración de cada hijo e hija tuya que dice, yo quiero ser un ente de salvación. Quiero ser un ladrillo que conforma esa hermoso camino, esa hermosa pared, ese fuerte donde está guardada la familia de Dios. Que tú puedas bendecir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos y las personas que se unen como familia de fe, nuestros dirigentes. Que pueda bendecir, Señor, a cada uno de tus hijos que en los diferentes lugares forman iglesias,
que a su vez forman grandes distritos, grandes zonas, grandes asociaciones, grandes uniones, grandes divisiones y nuestra asociación general. Que tú puedas hacer de esta iglesia la familia que es hasta ahora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.